Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Investigando la Historia, y después de varias semanas estamos nuevamente reunidos junto al doctor Yugari Puyol, que ya lo echábamos mucho de menos. ¿Cómo estás, Yugari? Pues bien, la verdad es que muy bien. O sea que hay toda una serie de personas, amigos incluso, que han tenido esa maldita virus, pero yo, como estoy aquí como un monje, pues veo que no he cogido nada. Solamente eso, ganas de ir trabajando la pasión de mi vida, que es ir detrás de Jesús. Además, es muy interesante, un monje de Montserrat que tuvimos el mismo profesor en Estrasburgo. Él escribió una cosa muy bonita, que decía: desde siempre yo he ido detrás de Jesús y no sé a dónde me va a llevar, y le sigo. Pues me gustó mucho esta frase, y entonces pues yo digo lo mismo. Yo sigo a Jesús y no sé a dónde me va a llevar, y a dónde me llevare, pues iré. Pero cuando te refieres a Jesús, ¿hablas de este Cristo de la fe? Porque igual es importante hacer esta separación, esta distinción entre el Jesús que dicen que es el histórico versus el Jesucristo, esta mezcla de teología cuando ya es divinizado. Bueno, pues ese monje de Montserrat evidentemente que habla del Jesús de la fe. Y yo pues intento hablar pues y estudiar el Jesús mítico. O sea que, no sé, vamos a ver si, para centrarme un poquitín, déjame que lea algo que he pensado antes de empezar, antes de tener esa, digamos, charla. Quisiera limitarme única y explícitamente con mi especialidad, o sea, aportar pruebas a mi tesis, las fuentes egipcias del Nuevo Testamento. Solamente ha existido Jesucristo, el de la fe, y para nada Jesús, el de la historia. Con lo cual, lo verdadero e históricamente crítico es al revés. Lo histórico es la creación mítica de Jesús, de Pedro, de Pablo, y lo mítico es la creación histórica. Este es mi punto de vista inicial. O sea que tendría, en todo caso, después de esta declaración, pues aportar pruebas. Para mí, solamente ha existido desde el comienzo ese, digamos, Jesucristo, ese gran mito, Y luego, pues evidentemente que en el Evangelio también se hace pues unas alusiones y un centrar a ese personaje o a esos personajes. Evidentemente que hay lo que podríamos decir unas pinceladas de historia, como sucede con grandes escritores, por ejemplo, la Odisea. Pues a ver, ¿dónde se sitúa la Odisea? Es que ha existido Ulises. ¿Ha existido? Pues evidentemente que hay algunas connotaciones históricas, si no, entonces no sabríamos dónde pasa. Y por lo tanto, lo que podríamos decir en el espacio-tiempo, pues sí que se sitúa. Pues muy bien, pues ¿cómo se puede demostrar eso? Primeramente, yo creo que es interesante lo que los que creen que Jesús históricamente pues, ha existido. La verdad es que cuando se leen sus afirmaciones y se resumen pues, en algo que ya un tal Klausner, un judío,
que conoció bien el Nuevo Testamento y más o menos pues del siglo pasado, pues es lo que dicen ahora todos los que ustedes conocen que escriben libros sobre, digamos, el Jesús histórico. ¿Y qué es lo que dicen? Pues bueno, no sé, lo tengo aquí escrito, pero es siempre lo mismo. Jesús, ¿qué era? Pues era su padre era carpintero, y luego decimos, a ver, carpintero, muy bien, era un tectón, bueno, un tectón, muy bien, y entonces decimos que sí. Claro, entonces ya empezamos. Bueno, muy bien. ¿Esto daña a alguien? No. O sea que todas las cosas, las 20, 25, 30 cosas que decimos de ese Jesús histórico, la podríamos decir de muchísimos otros personajes, porque después de tan laborioso trabajo de estudio de la Biblia, el Jesús que nosotros presentamos histórico es un Jesús con 25 cosas, pero esas 25 que tiene un papá, que tiene una mamá, que luego habla con sus vecinos, que hace, tiene algunos poderes, digamos, hay mucha gente que tiene, bueno, un curandero, o sea, y después, pues que se enfrenta con las autoridades. O sea, hay toda una serie de cosas que me parece a mí que no es necesario estrujarse demasiado la mente, porque lo que se aporta, pues podríamos decir que es un Jesús pues, de sentido común y que no daña a nadie. O sea, cuando yo empleo lo que podríamos decir el método científicamente, o sea, histórico-crítico, pues entonces voy eliminando todo lo que me molesta. Por lo tanto, si en el Nuevo Testamento yo leo los primeros capítulos de Lucas y de Mateo, en lo cual pues hay una anunciación y hay por ejemplo, pues unos magos que vienen, etcétera, pues todo eso decimos, no, eso no es de Jesús de la historia. Ah, no, vale, pues muy bien, lo eliminamos. Y después ya nos aventuramos incluso a decir que esto fue más tardío y que el corpus del Evangelio pues sería de Marcos, y se fueron añadiendo esas cosas, digamos, maravillosas. Bueno, pues muy bien, ¿no? Pero la resurrección tampoco, los milagros, los grandes milagros tampoco. O sea, hay toda una serie de cosas que se eliminan. Jesús no predice ni quería su muerte. Ah, bueno, ¿y cómo se prueba eso? ¿Que Jesús no predice ni quería su muerte? Jesús nunca se consideró Dios ni hijo de Dios. Bueno, pues muy bien, ¿no? O sea que Jesús era practicante de la ley judía y judío, muy judío. Bueno, pues vale. Pero entonces, vamos a ver. Empecemos. La primera de las cosas con las cuales tendríamos que hablar es de la cronología. O sea, aceptar que Jesús nació en ese año 0 o 4 o 5 años antes de ese 0, porque lo curioso es que eso del nacimiento en tiempos de Herodes, etcétera, está dentro de ese conjunto bíblico del Nuevo Testamento que los historiadores críticos dicen que el 90% es legendario. O sea, en esa última obra que ahora ha salido sobre sí, que lo tengo en la mano, los libros del Nuevo Testamento, que están muy bien, pues entonces, en esa obra, pues, ¿qué se va diciendo allí? Pues
esto no es histórico, esto no se puede aceptar. Bueno, entonces, claro, vamos haciendo que ese personaje Jesús se va reduciendo a lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, pero en cambio, efectivamente, se acepta o tiene que necesariamente aceptarse de que Jesús ha existido. Bueno, pues vamos a ver. Yo tengo una pregunta. No me gusta interrumpirte, pero me gustaría preguntarte. No, vamos a ver. Vamos con la pregunta. Una de las hipótesis que tienen las personas, bueno, en su mayoría cristianos, referente a el por qué Jesús está por encima quizás de otros personajes que tienen quizá algún tipo de poder especial, como tú mencionabas, un curandero, un chamán, algunas actitudes que son atípicas del resto del promedio de las personas. ¿Por qué Jesús es el que predomina y es en el que se crea hasta nuestros días y no en los demás? Por eso los cristianos dicen, es que no, es porque Jesús sí es diferente a los otros, sí es especial porque por algo hasta nuestros días se sigue con esa creencia. Y es la única religión de todas las otras que quedaron en el camino que hoy en día se sigue profesando y son millones y millones alrededor de todo el mundo que profesan esa religión y que creen en este Jesús. ¿Qué sucede con eso, por tu opinión personal, Giovanni? Bueno, es que evidentemente, entonces, cuando se crea lo que pienso yo, de que se ha construido un gran mito, entonces el personaje que es Jesús, entonces tiene sus raíces con la persona, evidentemente, que tiene un poder total. Si no, pues entonces no se podría asumir que el mito de Jesús está calcado de grandes mitos egipcios. ¿Cuáles son esos grandes mitos egipcios? Pues el gran mito egipcio es de Osiris. Y Osiris, pues empezamos diciendo que fue en una cena, en un banquete, pues igual que Jesús, o sea, aquí estamos ya empezando, pues Osiris tiene un hermano que es Set, y Set pues le traiciona, le hace meter en algo hecho muy bien para poner el cuerpo, o sea, en un ataúd, y entonces allí se ahoga. Y muy bien, o sea, la muerte. O sea que su hermano le traiciona. El paralelismo con Judas me parece que es, digamos, muy bien. Entonces, si empezamos a crear un mito, digamos, de alguien que es traicionado y muere, pero que es de una dimensión divina, pues entonces hemos de ir siguiendo a ver qué es lo que pasa. Necesariamente ese personaje, Jesús, pues tiene que morir. Es que es necesario. Y por lo tanto, cuando decimos, pues fue crucificado, si ahora hubiera ese Jesús existido o creado el mito, en un otro, digamos, en otro momento, pues en vez de crucificarlo, en Estados Unidos iría a la silla eléctrica. Ajá. Es no, claro, porque uno tiene que ser consecuente. Si dentro del gran mito Osiris muere y resucita, pues el personaje que yo, depende de la época, si lo coloco en la época actual, pues tiene que morir de la forma según o bien fusilado, claro. O sea que las cosas, aquí no hay nada de extraño. Muy bien. Bueno, pues entonces tendríamos que ver esas características de ese personaje. Si entramos en el mundo egipcio, veremos que la magia
la magia lo invade todo. O sea que...